El mensaje de esta mañana se titula Oraciones cortas, grandes milagros. Oraciones cortas y grandes milagros. Quiero que me acompañe al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, es Antiguo Testamento. Es de los conocidos como, o de los llamados profetas menores. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si no tiene Biblia, recién nos acompaña, lo puede leer al frente de la pantalla y está bien. Dice la bendita palabra del Señor. Me espero un poquito por los que buscan en su Biblia física. Habacuc, capítulo 3, del 1 al 4. Dice la palabra: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta es la oración que hace Habacuc. ¿Y cuál es la oración que hace Habacuc? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá, ¿de dónde? De Temán. Al ratito les explico de qué se trata eso. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Cuando yo comentaba que iba a predicar este mensaje hoy, yo anunciaba y decía en las redes que a veces tenemos la idea equivocada de que las largas oraciones, de que los tiempos de oración muy largos son necesariamente los que Dios contesta, o que tenemos que hacer oraciones muy sofisticadas o muy elaboradas porque creemos que así es como conseguimos el sí de Dios como una respuesta. Pero conforme uno va conociendo a Jesús, conforme uno va avanzando en el caminar con Dios, te das cuenta de que más allá del peso de una larga oración, o más allá de lo elaborada de una oración muy sofisticada, normalmente son las pequeñas oraciones a lo largo del día las que te mantienen en comunión con Dios. Son las largas comuniones, pequeñas frases, pequeñas oraciones cortas a lo largo del día las que pueden traer increíble diferencia, y son las oraciones cortas las que generalmente tienen respuestas milagrosas. Cuando yo leo la Biblia, yo veo mucho este principio. A lo largo de toda la Biblia, yo me encuentro con que son las oraciones cortas las que traen los resultados más profundos. Por ejemplo, el famoso profeta Elías. Elías tenía un momento espiritual muy fuerte. Elías estaba en medio de una batalla muy caótica. Su vida pendía de un hilo, y estaba Elías por pelear contra los profetas de Baal y de Acera. Si usted y yo hubiéramos tenido que pelear contra los profetas de Baal y de Acera, nuestra tendencia era: Señor, aquí estoy clamando de día y de noche porque la batalla es fuerte. Pero cuando veo la Biblia, dice que Elías hizo una oración de apenas 64 palabras. Con 64 palabras de oración, dice la Biblia que el fuego cayó y Dios le respondió. De pronto me encuentro a un apóstol Pedro, ya en el Nuevo Testamento. Pedro va hacia el templo a orar y se encuentra a un cojo ahí en la puerta del templo La Hermosa. Y no es que Pedro levantó la mano e hizo una oración sofisticada. Apenas 2 frases alcanzó a hilar Pedro. Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó con ese enfermo? El asunto es que Pedro se levanta, Pedro hace la oración por este enfermo y el milagro sana. El apóstol Pablo está en el libro de los Hechos. Pablo se enfrenta a una mujer endemoniada. Esta mujer estaba influenciada por espíritus de brujería, de hechicería, y Pablo hace una oración, diga conmigo, 14 palabras. Si tú te vas a enfrentar con un endemoniado, tú vas orando desde que sales de la casa. ¿Qué 14? Tú todavía no enciendes el carro para ir a orar por el endemoniado y ya vas: Señor, tu sangre me cubra, no me vaya yo a poseer. Pablo se enfrenta con la endemoniada. En 14 palabras la ministró, oró, la liberó. 14 palabras. Ezequías está en un momento de salud complicado, y Ezequías empieza a hablar con Dios. En Isaías capítulo 38 se encuentra la historia, y de pronto
Ezequías en una oración de 39 palabras. 39 palabras ora Ezequías, y dice la Biblia que Dios le contesta a las 39 palabras y le dice: Ezequías, está bien, te voy a dar el milagro, te añado 15 años de vida. Porque hay oraciones que son tan cortas, pero que llegan tan al corazón de Dios. Incluso yo recuerdo, ahora que tocando el tema con la hermana Sujei, fuimos a orar a su casa y no estuvimos toda la noche ni hasta las 2 de la mañana. Estuvimos un tiempo platicando. En un momento yo incluso me tenía que mover. No recuerdo, dejé a Yuri con Sujei. Y cuando yo llego, ya me dice: no, estuvo muy bonito y el Señor estuvo aquí y Dios se movió y se manifestó. Incluso me dijo: Yuri, yo hablé en unas lenguas que no recuerdo haber hablado nunca. Cuando eso me lo dijo Yuri en el camino, cuando la semana pasada vamos y vemos a Sujei en su casa, Sujei contando el testimonio dijo: la hermana oró y hacía algo como hacia afuera, dijo, y había una presencia de Dios. No fue una oración de 3 horas, oraciones cortas que dan como resultado diagnósticos de sanidad, que dan como resultado con respuestas tremendas. ¿Cuántos han leído en la Biblia la oración de Jabes? La oración de Jabes es tan famosa que se han escrito libros enteros de la oración de Jabes, diciendo que es una oración modelo, diciendo que así deberíamos orar, diciendo que la oración de Jabes es inspiradora. Tiene 30 palabras. 30 palabras la oración de Jabes, que se han escrito manuales completos. Oh, si ensancharas mi tienda, oh, si me dieras bendición, y si pusieras tu mano sobre mí. En 30 palabras. Y Dios le contestó a Jabes lo que pidió. Oraciones cortas, grandes milagros. Va caminando conmigo. Y un día hablan con Jesús, nuestro modelo por excelencia, y le dicen: Jesús, enséñanos a... Y entonces Jesús podía haber hecho 7 tomos de oración. Jesús podía haber hecho 7 libros completos, porque la oración es tan especial, es un tema tan trascendente, el cómo comunicarnos con Dios. Era tan dramática la respuesta que tenía que dar Jesús, que uno dice: ¿y cuánto se llevó Jesús para enseñarles? ¿Unos 7 capítulos? No, el Padre Nuestro tiene 68 palabras. 68 palabras donde el Señor se fue al grano, directo a la necesidad, y explicaba el modelo y decía: tú te tienes que conectar con el Padre, tienes que pedir perdón por tus pecados, tienes que creer que Él te va a sostener, te va a dar el pan, tienes que aplicar perdón y tienes que pedir todo en el nombre de Jesús. Ahí estaba el modelo, una oración de 68 palabras que Jesús nos deja para explicar cómo podemos tocar el corazón del Padre. Significa que una oración corta libera un poder asombroso sobre aquel que clama. Amén. Diga conmigo: oraciones cortas, milagros increíbles. Eso fue lo que hizo Jesús, simplemente un efecto extraordinario. Santiago, cuando habla de la oración, dice un pasaje muy conocido: la oración eficaz del justo, todo el que se lo sepa lo dice fuerte, la oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta más como dice el original. ¿Sabe cómo lo dijo Santiago en el original? Aquí dice: nosotros sabemos la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago lo escribió así en el original: la oración apasionada y con propósito puede mucho. Cambia. La oración que tiene pasión y que tiene propósito, esa es la que tiene mucho. Esa es la que logra mucho. Habacuc comienza su clamor y es una oración de 33 palabras. Esa es la oración de Habacuc, tan famosa, tan trascendente. Pero Habacuc empieza diciendo: trae un avivamiento, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva las familias, aviva aquellos, Señor, que se han enfriado, aviva la nación, aviva nuestros hogares, aviva nuestros hijos, aviva los que han dejado de servir, aviva los que están perdidos, aviva tu obra, Señor, esta es tu obra. Así empezó la oración de Habacuc: aviva tu obra, despiértala. Una oración corta que traerá un despertar poderoso. Hermanos, la mayor parte de las oraciones cortas tienen un sentido de urgencia. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen el hábito de orar y de hacer oraciones largas. Nadie dijo a mí. Alcancé a tomar Gatorade para escuchar el amén así que retumbaba.
Yo creo que la mayoría tiene el hábito de hacer oraciones largas, pero la mayoría lo que hacemos es oraciones cortas, porque a veces entre la actividad, el ir, el venir, y las oraciones cortas tienen más bien un sentido de urgencia. Cuando haces una oración larga, es porque tuviste el tiempo de meterte a tu recámara, orar, a lo mejor pusiste ayuno y tuviste la calma y el tiempo para hacer una oración larga. Las oraciones cortas reflejan un sentido de urgencia. Es como la mamá que ve que su niño en un descuido se le soltó de la mano y atraviesa la calle y ve la mamá que viene un autobús hacia el niño. Esa mamá no alcanza a orar el Salmo 119. La mamá ve que viene el camión y no empieza la mamá: oh Dios eterno, si pudieses enviar a tus ángeles, cualquiera que fuera. La mamá ve que el niño se atraviesa y viene el camión y a lo más que alcanza: Señor Jesucristo. Porque es una oración corta que tiene un sentido de urgencia. Ahora, ese corazón con esa urgencia y esa necesidad no alcanzó a tener una oración sofisticada. Pero ¿usted cree que Dios oye esas oraciones con sentido de urgencia? Claro que sí. Todos hemos pasado momentos de peligro, de angustia, de desesperación, donde o no tienes el tiempo o la cabeza no te da para orar. Porque no todo el tiempo uno está con su mente fría para orar como uno quisiera orar. Y cuando tienes un tiempo de crisis y necesidad, no tienes tiempo de poner tus poses y no hay tiempo de llegar con formas. Cuando hay una necesidad y en la crisis te está rebasando, lo más que alcanzas a hilar son 3 o 4 palabras. Señor, tú sabes lo que me está pasando. Señor, ¿cómo te explico lo que duele? Señor, ¿cómo te explico lo que estoy viviendo? Y no alcanzas a decir más, simplemente empiezas a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y cuántos creen que Dios oye ese clamor? ¿Cuántos creen que Dios oye esa oración? No fue la más sofisticada, no fue la más elaborada, no era la oración con más contenido teológico, pero tenía pasión y tenía propósito. Y esa oración corta puede mucho. Dios conoce y siente la pasión de tu oración. Y cuando tu oración no es una oración sin sentido, y cuando tu oración no es una oración por cuestiones absurdas o por ambiciones personales, Él sabe cuando tu oración tiene propósito y tiene pasión. Dice la Biblia que Habacuc oró y dice que Dios estaba en Temán. Dice que estaba en Temán y se movió a Parán cuando Habacuc empezó a orar. Y si yo no conozco de qué se trata, lo veo como tema menor, pero en la Biblia no hay detalles menores. Donde estaba, la zona que estaba hablando Habacuc es como una herradura, así. Ok, digamos que aquí está Temán, y dice la Biblia, Habacuc oró y el Señor estaba en Temán. El Temán era el territorio de los enemigos. Acá estaba, y dice que Habacuc empezó a orar, y dice que el santo vino a Parán. Parán es lo que conocemos como el monte Sinaí. Ahí donde el Señor se mostró con Moisés, ahí. Ahora, Habacuc es un profeta menor. De hecho, el libro de Habacuc tiene solo 3 capítulos. Son 2 hojitas el libro de Habacuc. Es lo que conocemos como el profeta menor. Yo me imagino a Habacuc orando y pensando acá en el Sinaí. Habacuc está orando en el Sinaí, en el mismo lugar del icónico líder Moisés. Y Habacuc orando: Señor, yo sé que no soy como Moisés. Yo sé que no soy un gran profeta. Yo sé que no soy como otros grandes. Pero Señor, no tengo mucho que hablar. Lo único que te digo es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y Dios se movió desde aquí hasta acá, al mismo lugar donde habló con Moisés. Dios habló con Habacuc. Con Moisés tuvo pláticas sumamente largas. Habacuc simplemente alcanzó a decir 33 palabras, pero el Dios que escuchó a Moisés fue el Dios que escuchó a Habacuc. Porque Dios no importa si es una oración larga o si es una oración corta. Si hay pasión, hay propósito y hay fe en nuestro Dios, Dios se va a mover y va a traer la respuesta. Aleluya. Ese es Dios. Oraciones pequeñas que mueven a un Dios grande. De hecho, mi recomendación esta mañana para ti sería: ¿quieres mantener buena comunión con Dios? Ten pequeñas pláticas con Él durante el día. Vas a salir a la calle, prende el carro: Señor, aquí estamos en tu nombre, llévanos y guárdanos.
Pequeñas oraciones que marcarán la diferencia. Estás haciendo la fila en el banco porque vas a pagar. Señor, sigue proveyendo, sigue supliendo ayuda. Esas oraciones cortas te darán una respuesta. Salieron tus hijos a la calle. Señor, guárdalos, te los encargo. No alcanzaste a imponerle mano ni ungirlos con aceite. Tú nada más lo viste salir al demonio de Tasmania ese. Y tú dijiste, Señor, te lo encargo. Es tuyo. Donde quiera que tú estés, una oración corta marcará una diferencia grande. ¿Cuántos dicen amén? Habacuc podía pensar, Señor, es que tú nada más te mueves ante oraciones grandes. Tú te mueves ante Moisés. Y el Señor le dijo a Habacuc, ora como puedes. Dime lo que tienes. Señor, solo tengo 33 palabras. Con eso me basta para moverme desde Temán hasta Parán. Con eso yo me muevo, porque tú tienes un corazón que está conectado con el mío. Wow, una oración corta no es una oración irrelevante, porque para Dios no hay oraciones irrelevantes. Una oración apasionada mueve al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés a tu favor. ¿Cuántos dan gloria a ese Dios? Quiero que usted salga de aquí esta mañana entendiendo que una oración corta, llena de pasión, puede llegar justo a la necesidad y puede llegar justo delante del altar. Le cuento una historia y preste atención. Déjeme contar una historia que se me hizo por demás curiosa además. Ya ve cómo soy yo, que luego saco cada cosa. Julio de 1969. Me faltaban como 30 años para nacer. Esa risa fue falta de fe, brother. Julio del 69, Neil Armstrong pisa la luna. Conocemos la escena, lo ha visto en las películas. Neil Armstrong, cuando va a descender, ¿era el Apolo? Sí, 11. Es que no me tocó, yo la vi en YouTube. Pero cuando Neil Armstrong va a descender, dice su frase icónica: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. La frase pasaría a la inmortalidad. El asunto es que poco tiempo después, Neil Armstrong reconoció que no fue todo lo que dijo. Cuando él bajó del Apolo y puso un pie en la luna, Neil Armstrong reconoció que lo único que dijo no fue: este es un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Él, además de esa frase, dijo después lo siguiente: buenas noches y buena suerte, señor Worski. Cuando le preguntan, caray, ¿por qué buenas noches y buena suerte, señor Worski? Resulta que Neil Armstrong vivió en una pequeña ciudad en Estados Unidos con su familia, en un vecindario común, en un barrio común. Y él tenía un hermano casi de la edad con el que siempre jugaba. Él cuenta que vecino de la casa de enseguida era la familia, el matrimonio Worski. Los Worski, cuenta Neil Armstrong, era un matrimonio muy particular, porque el señor Worski, dice, era un hombre bien amable. Era de esa gente que era un pan, de esa gente que te cae bien. Era alguien amable que veía a los niños y se tenía chance, él jugaba con ellos. Dice, el señor Worski era, la verdad, un encanto de señor. Era esa gente amable que hay de pronto. Pero, dice, la señora Worski, y él la describe así, no le estoy poniendo de más, él describía a la señora Worski como una bruja. Él la veía así de niña y decía, la señora Worski era lo contrario al marido. La señora era terrible, neurótica, corajuda, siempre estaba de malas. Dije, pues es la hermana promedio. Es cierto, hermano. Dijo, era muy molesta, siempre estaba de malas, siempre estaba enojada. La señora Worski no se podía tratar con ella y siempre lo regañaba. ¿Qué ocurrió? Resulta que Neil Armstrong y su hermano estaban jugando béisbol. Para mala suerte, la pelota cae en la cochera, en el porche de los Worski, en un arbusto cerca de la ventana. A Neil Armstrong le tocó brincarse y, oye, ¿quién va? No, pues ve tú, capaz que sale doña Worski y olvídate. Se brinca Neil Armstrong, la acerca, va por la pelota, y cuando se acerca por la pelota, él oye que hay gritos adentro de la casa. El señor Worski está gritándole a su esposa y le dice, ¿hasta cuándo me vas a mostrar algo de cariño?
¿cuándo vas a mostrarte tierna conmigo? Le decía el marido, le decía a su esposa: estoy tan cansado, yo me porto bien, te trato bien, y yo siempre recibo de ti rechazo, desprecios, malos tratos, siempre estás con tu cara larga, siempre tienes amargura. ¿Por qué estás así? ¿Cuándo voy a ver que me trates con cariño y dulzura? Y entonces la señora Worski dice: mira, para acabar pronto, ¿quieres saber cuándo te voy a tratar con cariño y ternura? Cuando el niño tonto ese del Neil Armstrong pise la luna. Ese día te trataré bien. Esa frase la oyó Neil Armstrong y quedó muy grabada en su cabeza, que la señora Worski dijo: el día que el tonto de Neil Armstrong pise la luna, ese día te voy a dar algo de cariño. Por eso Neil Armstrong, cuando llega a la luna, dice: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Buenas noches, señor Worski, buena suerte, porque hoy le tienen que dar algo de cariño. Amados, si la frase de una mujer amargada por la vida, si la frase de una mujer amargada con lo que tenía, infeliz, no contenta, fue capaz de trascender al punto de tocar la luna, cuánto y más una oración apasionada, aunque corta, aunque no muy elaborada, de un hijo de Dios, va a llegar directo al trono celestial. Todo lo que tú ores al Padre en el nombre de Jesús, claro que va a llegar delante del trono, y claro que va a tener un efecto poderoso. ¿Tú crees que Él es capaz de hacer? Si aprendes a hacer oraciones cortas, llenas de poder, te sorprenderás de lo que hará Dios. Un día estaba un hombre transitando en su auto. El auto se empieza a poner mal. El hombre queda varado a la orilla del camino. Y de pronto, cuando él estaba con el cofre abierto, tratando de encontrar qué había pasado, al lado pasa una limusina flamante. Se detiene la limusina. De pronto baja un hombre elegantemente vestido, con un traje de 3 piezas, zapatos de piel corta italiano, un sombrero a la medida, mancuernillas de oro en sus muñecas. Y le dice este hombre elegante al que estaba varado, le dice: ¿qué le pasó al auto? El hombre responde: no sé, simplemente no quiere dar marcha. El hombre dice, este hombre elegante: súbase al carro, yo conozco un poquito de motores. Se sube el hombre al auto, le dice: intente dar marcha. El hombre empieza a mover. A la tercer intento, el auto prende, el auto arranca. El hombre elegante saca un pañuelo blanco, se empieza a limpiar la grasa. Cuando se baja, el agradecido conductor se baja y le dice: oiga, 2 preguntas. Primero, ¿cuánto le debo? Qué amable, yo no entendía cómo arrancar el auto. Y segundo, la verdad, oiga, ¿por qué se detuvo? Usted se ve que no tiene necesidad de andarse deteniendo, y menos con una persona como yo. ¿Por qué se paró? Y le dice este hombre: bueno, mi nombre es Henry Ford, y yo no soporto ver que una de mis creaciones quede tirada al lado del camino, porque yo no creé esto para que estuvieran varados dando un espectáculo de descomposición a la orilla del camino. Yo hice esta creación para que corrieran libres por toda la carretera y fueran funcionales. Si un hombre como Henry Ford no toleraba ver a una de sus creaciones, un simple auto, detenido a la orilla del camino, ¿usted cree que el Dios que le creó va a tolerar verte detenido, frenado, deprimido, angustiado? El Dios que te creó a ti y que me creó a mí, apenas yo estoy a la orilla del camino, puedo levantar la voz de ayuda y el Señor va a detenerse y va a operar y va a hacer que todo vuelva a funcionar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe cómo hacer funcionar las cosas. Termino con esto. En la Biblia yo me encuentro una mujer que tenía 12 años enferma. Visitó muchos médicos, se desgastó, y después de 12 años ya no tenía dónde correr ni con quién correr. Pero hizo una oración, no un largo sermón, no una larga oración. Usted recuerda la sencilla oración que hizo esta mujer que tenía flujo de sangre. Ella dijo: si tan solo tocare. Fue todo, no hubo más. Si tan solo tocare
el borde de su manto. Muchos necesitados rodeaban a Jesús. Todos querían algo de Él, pero hubo una sola persona que supo qué decir y cómo decirlo. Ella dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Y una oración súper corta cambió 12 años de tragedia. Tú puedes preguntar a mucha gente que hoy tiene una vida en Cristo diferente, ¿cómo fue su primera oración? No fue una oración elaborada, fue un simple: Señor, te necesito, toma el control, entra en mi corazón. Y una vida trágica empezó a levantarse poderosamente por el poder de una oración corta. Porque ante Dios no hay oraciones sencillas. ¿Cuántos dicen amén? Quítate de la mente eso de que es que yo no sé orar, pastor. Ora cuán sencillo puedas, pero ora. Y esa oración corta, apasionada, decidida y conectada con Dios va a cambiar la historia. Termino con esto. Un día estaba Jesús en el monte Calvario. Y estando en el monte Calvario, a la izquierda y a la derecha, había otros dos crucificados, dos ladrones que no tenían derecho a nada. Jesús no tenía culpa, pero era una crucifixión injusta. Los otros dos estaban por pagar sus cuentas con la sociedad. Uno de los ladrones empieza a molestar e increpar a Jesús, empieza a hacer escarnio de él. Y el otro ladrón, más consciente, dice: déjalo, él no ha hecho nada. Tú y yo merecemos, pero este hombre no merece. Y entonces el ladrón que nunca había ido a escuela dominical, el ladrón que nunca había estado en una escuela bíblica, el ladrón que nunca había estado en un culto, hace una oración tan sencilla y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 3 palabras, 2 frases. Y Jesús voltea al escuchar esa oración y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo cuento mejor. ¿Cuántos de ustedes se van a ir al cielo? No muchos. ¿Cuántos de ustedes se van a ir al cielo? ¿Cuántos de ustedes se van a ir al cielo? Te voy a dar el spoiler. De pronto, cuando tú llegues al cielo, te vas a encontrar a los héroes de la fe. Te vas a encontrar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Vas a ver a Moisés, vas a ver a Pablo, vas a ver a Pedro, a Mateo levantando la ofrenda. Vas a ver a todos, a Lucas el médico. Vas a verlos a todos. Y vas a ver a grandes pastores que tenían mega iglesias, van a estar ahí. Y vas a ver a evangelistas que tenían programas de televisión y de radio internacional. Y vas a ver a doctores en teología, gente que si se siente a hablar contigo te pueden tener 5 horas con la boca abierta de todo lo que sabes. Vas a ver a un montón de gente impresionante. Pero de pronto, entre los miles y miles y miles, te vas a encontrar al ladrón. Y le vas a preguntar: ¿cómo le hiciste para llegar acá? ¿Cuántos años estudiaste en el instituto? ¿Cuántos años serviste? Y el ladrón te va a decir: honestamente no alcancé a ir a ningún culto. Honestamente nadie me enseñó a orar. Lo único que alcancé a hilar fue una frasecita: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué crees? Sí se acordó. Sí se acordó. Y por esa oración tan sencilla, una oración tan corta, hay un hombre destinado, que estaba destinado al infierno y a la condenación, que ahora vamos a poder saludar en eternidad. Oraciones cortas que trascienden más allá de este plano y más allá de esta tierra. Amado, no todo es la oración sofisticada. Aprende a abrir tu corazón con Dios y el milagro que tú necesitas, claro que viene de camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor si usted lo